nosotros todavía tenemos jueces de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, ¿sí? Pero nuestros ciudadanos, fíjense, nuestros usuarios merecen, ¿sí?, un juez que le resuelva su problema de primera categoría. En El Salvador, graduarse con un récord universitario honorífico puede significar un futuro prometedor para el nuevo profesional de las leyes, hasta que llega a las manos de un sistema que, para muchos, podría corromperlo. La justicia salvadoreña ha sido cuestionada históricamente. Para 1993, la Organización de las Naciones Unidas, a través del informe de la Comisión de la Verdad, señalaba la notoria deficiencia del sistema judicial en la investigación del delito y en la aplicación de la ley. La incapacidad de los tribunales de aplicar la ley a hechos de violencia cometidos bajo la cobertura directa o indirecta del poder público forma parte integral de la realidad en la cual esos hechos tuvieron lugar y es inseparable de ellos. A raíz de los acuerdos de paz, se cambió el sistema de Corte Suprema de Justicia y de órgano judicial, encargándole, en el caso de la elección de Corte Suprema de Justicia, se le encargó al Consejo Nacional de la Judicatura como reciente creación. Una serie de reformas al Consejo Nacional de la Judicatura fueron parte de las principales apuestas de los acuerdos de paz que en 1991 dieron fin a 12 años del conflicto armado en El Salvador. Dicho organismo debía ser independiente e integrado por distintos sectores sociales vinculados a la administración de la justicia para proponer más eficazmente a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de Cámara de Segunda Instancia, juzgados de primera instancia y jueces de paz, pero además para ejercer la organización y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial dirigida a la formación profesional de jueces y funcionarios judiciales. Hay luces y sombras, como en muchas cosas. A nivel de luces vemos que hay mejoras en la profesionalización de los jueces, que se han hecho esfuerzos para capacitarlos de mejor forma, para elegirlos de mejor forma. También a nivel de práctica de transparencia. El máximo tribunal de justicia en El Salvador cuenta con 609 jueces propietarios que conforman las cámaras de segunda instancia, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. El perfil del juez que hay actualmente es jueces con muchos años de carrera, ¿verdad?, pero no necesariamente jueces con la formación adecuada. Debería establecer que solo podrán permanecer en la carrera aquellos jueces que, según una rigurosa evaluación realizada por el Consejo Nacional de la Judicatura, hayan demostrado vocación judicial, eficiencia, preocupación por los derechos humanos y estén rodeados de las garantías de independencia, criterio judicial, honestidad e imparcialidad en sus actuaciones. En su artículo 180, la Constitución salvadoreña establece que todo candidato al órgano judicial deberá distinguirse por su moralidad y competencia notoria. Vamos a partir del deber ser, porque los abogados siempre decimos que el derecho le apunta a eso, ¿verdad?, al deber ser, ¿verdad? Las leyes están diseñadas para cumplir un ideal de justicia, un ideal de orden, un ideal de libertad, un ideal de igualdad. Todavía hay una gran cantidad de jueces, por ejemplo, que se han formado en universidades que actualmente están cerradas. Según el Observatorio Judicial de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, del total de jueces propietarios del órgano judicial, casi el 70% proviene de la Universidad del Salvador y la Universidad de las Américas. Esta última cerrada luego de señalársele anormalidades en la emisión de títulos e incumplimiento de requisitos mínimos de funcionamiento. Las universidades tienen que hacer un mea culpa, un trabajo de autorrevisión de cómo pueden contribuir a formar mejores profesionales del derecho en este país. Los jueces llegan no necesariamente por mérito, sino que básicamente por intercambio de favores con otros magistrados o funcionarios de la carrera judicial o por recomendaciones de parte de políticos o empresarios. Entonces, definitivamente, si ese es el criterio para seleccionar y nombrar jueces, pues muchos de ellos no van a tener el mérito o la capacidad. Lo ideal es que la Corte Suprema de Justicia ejerza y ponga en práctica su autoridad
para evitar, para castigar el crecimiento de la corrupción dentro del sistema judicial y que pueda combatirse en forma adecuada. Del 100% de jueces en el sistema de justicia, solo 17 poseen un doctorado, mientras que el resto han ejercido su carrera judicial, incluso por más de 10 años, únicamente con una licenciatura en leyes y jurisprudencia. Órdenes de embargo judicial y de cuotas alimenticias de la Procuraduría General de la República dejan a la luz pública la cuestionada moralidad de jueces que exigen sin dar el ejemplo. Hay un caso del juez de familia que le está ordenando a un demandado que le pase la cuota de alimentación al hijo cuando él no la ha pasado. El juez ideal tiene que ser una persona ética, ¿verdad? Antes que nada. A mí si usted me dice, ¿usted quiere alguien, un profesional que tenga 50,000 títulos y que haya hecho 50,000 cursos o quiere un juez probo? Yo me quedo con el juez probo. La Corte Suprema de Justicia también reveló recientemente un listado de 17 jueces que han reprobado de manera consecutiva 6 evaluaciones del Consejo Nacional de la Judicatura desde el 2006 al 2012 y que ponen en entredicho la idoneidad y profesionalización de estos. Todos ellos siguen ejerciendo su cargo como jueces. Y es un problema que ya no atañe solo a los jueces que salen reprobados, sino que atañe a todo el sistema y a los administradores judiciales, en este caso a la Corte Suprema, ¿va? Porque un juez de estos o es mandado a capacitar en el mejor de los casos, o es destituido o reemplazado por otra persona. Entonces, lo que es alarmante en el sistema judicial es que ocurren hechos como este, de que un juez puede reprobar un examen, pero nada ocurre como consecuencia de ese hecho. Datos de la Corte Suprema de Justicia advierten sobre la relación de parentesco de más de 30 jueces dentro del mismo sistema judicial. Hay un artículo en la ley de la carrera judicial que dice que cónyuges y hermanos no pueden conocer del mismo proceso en 2 instancias distintas. Y así nos damos cuenta que hay magistrados de Cámara en lo penal que tienen hermanos como jueces de paz. Cuando se le apele la resolución al juez de paz, va a ir a conocer el hermano que está de magistrado de Cámara. La independencia de los aplicadores de justicia también se puso en entredicho luego de revelarse algunos vínculos con partidos políticos. Si han tenido un comportamiento partidario, uno sabe que cuando lleguen a resolver, pues van a resolver de esa manera. Cualquier elemento que le reste independencia al juez puede ser perjudicial en el caso de tener que conocer un caso que de alguna forma se vincule, ¿verdad?, políticamente. Esto es una cuestión que hay que depurar desde los niveles más bajos del órgano judicial, desde ordenanzas, notificadores, citadores, colaboradores jurídicos, mecanógrafos, secretarios, cojueces, jueces y magistrados. Y magistrados hasta de la Corte Suprema. El tema de independencia judicial, no solamente de desvincularse de cuestiones partidarias, sino también de otros actores que pueden ejercer presión y que afectan la independencia, como grupos fácticos o poderes económicos. El Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia es el ente que investiga y propone a la Corte Plena la sanción respectiva para jueces y magistrados que han infringido la ley de carrera judicial. Desde 1996 hasta 2015, este departamento ha recibido 3.000 denuncias contra jueces y otros empleados judiciales. Definitivamente que el Departamento de Investigación Judicial es un departamento de mucha importancia dentro del órgano judicial. Nosotros hemos insistido mucho en que hay que dotarlo del personal idóneo, capaz para realizar las investigaciones que se necesitan en estos casos, ¿verdad? Porque muchas veces hay que ir a los tribunales, entrevistar a los usuarios, entrevistar al personal, revisar los expedientes, en los casos donde sea pertinente determinar prueba pericial. Estamos hablando de jueces que están siendo investigados por corrupción, ineficiencia en el ejercicio del cargo,
falta de efectividad en el ejercicio del cargo, ignorancia en la interpretación y en la aplicación de la ley al momento de emitir las resoluciones. Entre esos 4 rubros encontramos jueces y magistrados que se han enriquecido inexplicablemente en el ejercicio del cargo. Para 2016, el Departamento de Investigación Judicial envió a magistrados de Corte Plena 165 casos de denuncias contra jueces. De estos, ya se tienen las últimas recomendaciones y solo están en espera de aplicarse o no las respectivas sanciones. En el sistema judicial, la forma de avanzar o de lograr cargos es por medio de favores o desarrollando vínculos, relaciones de dependencia, digamos, de los jueces, tanto hacia actores políticos, hacia actores económicos, como hacia otros funcionarios del mismo sistema judicial. Entonces, eso es lo que marca mucho el sistema judicial. Básicamente, hablar de la independencia de un juez es difícil porque depende en gran medida de las personas que le ayudaron a llegar a mantener esa posición, a ser nombrado en esa posición y a mantenerse en ella. Todavía el año pasado, hace más de un año, teníamos como más de 2.000 casos decimos depuración, pero es el régimen disciplinario para jueces. En los últimos días hemos llegado a tener 600 casos pendientes. Es un cambio significativo. Realmente la Corte le ha puesto interés al tema. De acuerdo a la información pública del órgano judicial, en los últimos 5 años se ha sancionado a casi 80 personas entre jueces y empleados judiciales, pero los trámites siguen siendo engorrosos. Existen jueces que acumulan entre 6, 10 y 18 denuncias cada uno por aspectos vinculados a corrupción, ineficiencia y hasta ignorancia en la interpretación y aplicación de la ley. Es de conocimiento común que tanto la sección de investigación judicial como también la sección de investigación profesional que vigila a los abogados en su profesión, pues básicamente lo que hacen es acumular procesos y estos procesos nunca caminan. Hay fuerzas al interior que detienen en investigación judicial la expulsión de jueces hasta con 20 denuncias acumuladas y no los suspenden y están ganando su trabajo y siguen haciendo lo mismo. Siguen retardando justicia, siguen extraviando expedientes, siguen extraviando folios, se siguen extraviando decomisos, bienes decomisados, bienes embargados, se pierde dinero, se pierden armas, se pierde droga y la Corte no hace nada. Una de las violaciones más señaladas ha sido la recepción de dádivas, altamente vinculada a redes de corrupción. Lo que normalmente espera, por ejemplo, si uno se queja del sistema judicial, es que el juez se comporte de manera indebida, pero por una actitud pasiva, digamos, por no resolver, o por no investigar, o por no considerar determinadas evidencias. Pero uno no espera que un juez esté activamente involucrado en actividades criminales. A Romeo Aurora Yamatei, ex juez noveno de paz de San Salvador, la Fiscalía General lo señala por falsificar una serie de pruebas a favor del empresario Enrique Raiz, quien acusaba a una pareja de abogados de amenazarlo. Según investigaciones fiscales, el ex juez salvadoreño habría manipulado hasta pruebas psicológicas y forenses para enviar a los señalados a prisión a cambio de unas onerosas dádivas por parte del empresario. Hay grupos sociales como el crimen organizado, la delincuencia común, el mercado financiero, los usureros, que también ejercen gran influencia en las decisiones de muchos jueces. Los juzgadores responden a intereses, por lo menos en un 80%, de grupos poderosos en este país. De los delitos que estamos hablando, que son delitos complejos, que implican, por ejemplo, alterar resoluciones, crear pruebas falsas o influir en la decisión de otros jueces, no son cuestiones que las puede hacer una persona individualmente, sino que requiere del concurso de fiscales, de abogados, de jueces, de peritos. Aurora Yamatei es solo uno de los 17 señalados en el caso Raiz, donde se presume participaron también el exfiscal general Luis Martínez, a quien se le atribuye la omisión de investigación y del fraude procesal, delitos que actualmente son investigados por su sucesor en el cargo. Sí me encontré una institución con injerencias externas, con candados para no
investigar con funcionarios buenos, pero con funcionarios que se estaban prestando o habían recibido líneas desde arriba de favorecer al crimen organizado, a estructuras corruptas externas. El juez Yamatei fue removido del cargo y puesto a la orden de un tribunal, pero fue puesto en libertad bajo medidas sustitutivas a la detención. A la fecha, tiene orden de recaptura, pero se encuentra prófugo de la justicia. En el oriente del país, la Fiscalía investigó a una red de jueces ligados a casos de corrupción vinculada a pandilleros y narcotraficantes. Una red de jueces y colaboradores judiciales, fiscales, procuradores del oriente del país que estaban comprometidos con los narcotraficantes y con las pandillas. Delincuentes que habían sido sentenciados, se les estaba revisando la pena, estaban reduciéndole las penas y estaban siendo puestos en libertad. Y eso fue lo que la Fiscalía averiguó, el modus operandi. El tema de los jueces de Oriente, no solo los que están siendo procesados, sino que es casi de conocimiento común el comportamiento de los jueces en toda la zona fronteriza, por ejemplo, donde el contrabando es una actividad tolerada, permitida, y el contrabando se considera una falta menor. O sea, dice, no, si la gente lo que está importando, lo que está metiendo al país es queso, o está metiendo cigarrillos, y entonces se dice, eso no es tan grave. O sea, pero el problema que, como opera la criminalidad, es que una vez se establece una infraestructura delincuencial. ¿Qué significa una infraestructura? Que hay formas para transportar bienes ilícitos, forma para lavar el dinero, forma para conseguir el favor de las autoridades. Entonces, una vez se establece esa infraestructura, comienza a ser utilizada para otros fines. Algunos de los funcionarios de justicia procesados que esperan sentencia son el ex juez especializado de instrucción de San Miguel, Jorge González, el ex juez especializado de sentencia del mismo municipio, Enrique Beltrán, y quien fungió como su suplente, Rodolfo Castillo, actualmente están en manos de la Unidad de Justicia Administrativa de San Salvador. La Fiscalía General ha guardado reservas en el caso por considerar que los detalles podrían entorpecer el proceso judicial. La visión del juzgador es que es una persona débil, o sea, débil en el sentido de que es fácilmente presionable, ya sea políticamente, ya sea económicamente, es decir, uno tiene la sensación de que son personas que fácilmente pueden ceder a un soborno, y en última instancia uno tiene la sensación de que son personas que están altamente expuestas también a una amenaza criminal. O sea, no recuerdo que en mi época hayan sido sancionados los jueces por tener vinculaciones con el narcotráfico o vinculaciones con el crimen organizado. Creo que eso se ha generalizado últimamente, no sé, con la creación o la proliferación de la figura de las pandillas, ¿verdad? Y también veo yo que se ha generalizado la organización de grupos criminales y organizaciones que cometen fechorías constantemente en el país. El desafío de estos y otros posibles casos de corrupción judicial también recaen en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a una de sus investigaciones, magistrados del máximo Tribunal de Justicia enviaron a juicio por presunto enriquecimiento ilícito al expresidente de su institución, Agustín García Calderón. Según magistrados, el exfuncionario judicial no había justificado $165,000 de su gestión entre 2000 y 2009. En este mismo periodo, se engavetaron muchas investigaciones de enriquecimiento ilícito contra exfuncionarios y se prohibió solicitar información en el sistema bancario para constatar datos financieros en declaraciones patrimoniales. La prueba para la sección de probidad es que que ese tipo de investigaciones se vuelvan permanentes y que definitivamente abarquen funcionarios del sistema judicial, porque es ahí donde está el conflicto de intereses. Los que se deben de preocupar son los delincuentes de cuello blanco, que están incrustados en los cargos de jueces y magistrados en el órgano judicial. En una especie de sanción moral, la Corte Suprema de Justicia rotó en 2016 a 22 jueces cuestionados por sus polémicas resoluciones en diversos tribunales y cámaras del país.
Pese que muchos de estos funcionarios fueron criticados por su falta de independencia, el traslado únicamente implicó un movimiento territorial. Lo que están haciendo es trasladando el problema del lugar y no lo están eliminando. La depuración tiene que basarse en investigaciones especiales, investigaciones sobre el patrimonio, estilos de vida, viajes. Un país que sea democrático necesita definitivamente un sistema de justicia de mucha calidad, donde se defienda el Estado de Derecho, donde se respete el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. Todos debemos de ser transformadores de nuestras instituciones, del quehacer cotidiano y también generar nuevas prácticas y nuevos valores para poder precisamente transitar hacia esa aspiración de una sociedad democrática.